Ven aquí incluso formas en el suelo, quién sabe de qué tipo de construcciones, sin excavar. Y saltamos a la última de las ciudades que vamos a ver, que es Herat. Herat es una de las ciudades, quiero abundar en ello, más progresistas de Afganistán. A pesar de estar en Afganistán y estar todos bajo la Sharia, es una de las ciudades en las que uno puede ver mujeres, por ejemplo, sin burka, puede ver mujeres con el pelo teñido de rubio y trenzas asomando por debajo del hijab, puede ver mujeres incluso con los ojos pintados y la cara maquillada, eso sí, con el hijab y la túnica obligatoria, pero bueno, ve esa serie de cosas que no dejan de chocarle, y es además otra Alejandría, es Alejandría ariana, Alejandría de Aria. Estas son las murallas, obviamente reedificadas en épocas muy posteriores, pero sabemos que la base, que los cimientos de ese encintado murario son de la época de Alejandro. Y si por algo es famosa Herat es por esa ciudadela de Alejandro y por los minaretes que aparecen en aquella explanada también aparentemente sin sentido y que un día fueron la gloria de Herat. También alguna serie de tumbas que encontramos de sufíes también muy deterioradas, pero interesantes de visitar, como la tumba de Ansari, por ejemplo. Y en este vídeo que yo mismo grabé este verano, en la ciudad de Herat, que hemos dicho que es la más progresista, verán ustedes el contraste también de una mujer en burka, porque también las hay. Hay de todo. Sin embargo, a pesar de ser una ciudad algo más moderna, se encontrarán cosas como estas, francamente impactantes. Si se fijan, el bebé tiene las piernas atadas, porque piensan que de esa manera está más cómodo y le recuerda a su posición en el vientre materno. Como ven, también tiene que permanecer sentada siempre que pueda. Bien, pues otro mundo, desde luego. Y esto ya por fin es mi regreso desde Alejandría Ariana, desde Herat hacia Kabul, en medio de un paisaje que yo, desde luego, no calificaría de terrestre. Parece que uno está atravesando las planicies marcianas. En este vídeo también, pero sobre todo cuando saltemos al segundo, van a ver que poco a poco la Tierra empieza a teñirse de rojo, hasta un punto en el que parece que está atravesando un paisaje manchado de sangre, cuando realmente quizá no sea tan alejado de la realidad. Fíjese usted en las tonalidades que empiezan a aparecer en el paisaje. Se ve tan mal por el polvo en suspensión del desierto. Es un país fascinante, ustedes van a ver aquí ahora, ya las últimas diapositivas, cómo celebran los talibanes su Día Nacional. Lo celebran con una especie de manifestación sobre la marcha, no hay nada preparado, no hay desfiles militares, no hay carros de combates, no hay helicópteros, solamente hay talibanes encima de camionetas con metralletas y banderas ondeándolas en medio de Kabul, celebrando aquel día en el que tomaron el poder de Kabul echando a los americanos. Ustedes ven que es una celebración muy espontánea, no hay nada preparado, sino simplemente desfiles de carros, desfiles, de coches, mejor dicho, banderas, gente en sus propios vehículos individuales, avanzando por las calles al son de las taranás que ustedes ya han escuchado, y grupos de talibanes en los coches oficiales. Sin embargo, hay cierto momento en el que también esa expresión de alegría y de júbilo porque han tomado el país se sale de control. Y yo presencié, por ejemplo, cómo un coche oficial de los talibanes pues atropellaba a un tenderete que vendía banderas de los talibán. Como van a ver, ya empieza a salirse de control del asunto. Ustedes ven que tiene la cara en la luna de Haqqani.
el fundador de la red Haqqani que hemos visto hace un momento. Esta pintura se la he traído yo para enseñársela. La compré yo en Afganistán, en Bamiyan, la ciudad de los Budas, el año pasado, hace apenas un verano. Se la he traído aquí para que la vean mejor. Es un leño cortado transversalmente con la imagen del llanto de Afganistán, como yo he titulado esta pintura, sin nombre. Lo he escrito aquí en persa por detrás. Y representa la actualidad y el dolor tremendo que sienten las mujeres, y muchos hombres también en Afganistán en la actualidad. Una niña pequeña con la mochila del colegio, en un campo yermo en el que incluso la hierba es blanca, ni siquiera es verde, todo oscuro, llora porque no puede ir al colegio. Ustedes ven que estaba preparada para hacerlo, porque el lugar de sus sueños, el lugar de la tierra prometida, de la educación y del futuro, está cerrado con un candado tremendo y con un cerrojo, detrás del cual hay color y hay esperanza. Lo pintó una niña, y además, bueno, una niña no sé de qué edad, pero bueno, una preadolescente. Yo hablé con ella, estuve hablando además con otra chica que vendía sus pinturas, y me dijo francamente que Afganistán era un infierno para las mujeres y que todo lo que me contaron los talibanes de progreso y de felicidad era un cuento. Y esto ya sí es la última parte de la conferencia, voy a intentar no dilatarlo mucho. Es la parte más dura, desde luego, pero bueno, yo creo que Afganistán es un país hijo de la guerra. Decía un historiador antiguo, Tucídides, Polemos díaios diáscalos, la guerra es un feroz maestro, y lo que vemos hoy en día en Afganistán es lo que han aprendido los hijos de la guerra. Y ella es una víctima de esta guerra, no de la guerra en sí, de los tiros, sino de esa mentalidad del feroz maestro que es la guerra. Ella es Farhunda. Conté su historia hace poco, pero en otro lugar, así que la voy a repetir ahora, y siempre está bien recordarla. Farhunda Malikzada, y murió el 19 de marzo de 2015, hace 10 años, muy poco tiempo, en Kabul. Quédense con su cara, quédense con su imagen, porque les voy a contar su historia. En la mezquita que ustedes han visto antes, maravillosa, que parecía un palacio turco a orillas del Bósforo, que también tenía una parte que era similar a un templo griego y mezclaba las influencias también islámicas, hay multitud de vendedores de frutas, hay multitud de vendedores de amuletos, de recuerdos, entre comillas, y de artilugios religiosos. En el Islam los amuletos están prohibidos, solamente se debe depositar la fe en Allah y punto, y leer el Corán. Talismanes prohibidos. Farhunda Malikzada un día paseaba junto a esta mezquita y encontró un vendedor de esos amuletos. Y decidió increparlo. Era una chica de 27 años, joven. Decidió increparlo y decirle que cómo él, al lado de una mezquita, osaba vender algo que iba en contra de los principios del Islam, que si es que no tenía vergüenza. El hombre, viendo herido su orgullo, decidió, a pleno pulmón, gritar que cómo ella se atrevía a acusarle a él de vender amuletos si él la había visto a ella quemar un Corán. Se lo inventó, es mentira, pero bueno, cuando uno acude a argumentos religiosos, argumentos indemostrables, lo único que cabe es respuestas igualmente indemostrables, es decir, no cabe un juicio, no cabe ninguna defensa, lo único que cabe es un linchamiento, que fue lo que sucedió. Empezaron a empujar a Farhunda, empezaron a darle golpes, y no voy a entrar en excesivos detalles, hay incluso un vídeo, todo quedó grabado en vídeo, y yo ni lo he visto ni lo voy a poner aquí, por supuesto, pero bueno, el asunto se fue de las manos, comenzaron a golpearla, como hemos dicho, comenzaron a lapidarla, la golpearon con piedras, la golpearon con barras de hierro, la subieron al techo de una mezquita cercana y la precipitaron hacia el suelo. Es muy duro, pero como les decía en la conferencia de Irak, la vida es muy dura y el mundo es muy duro. Nosotros somos, esto está muy manido, pero nosotros realmente tenemos mucha suerte de vivir aquí. Y el mundo no es esto. Esto es una especie de isla de los bienaventurados, Europa, Occidente en general, pero el mundo fuera de estas fronteras es francamente duro y francamente crudo. Y bueno, pues Farhunda fue lapidada, fue linchada, fue apaleada, y cuando aún seguía con vida, pero estaba a punto de morir, totalmente ensangrentada, decidieron atropellarla y prenderle fuego. Sin embargo, estaba tan ensangrentada, como hemos dicho, y sus ropas estaban tan empapadas en sangre, que el fuego que intentaron prender en sus ropas no prendía. Así que lo que decidieron fue arrojarla a una de las orillas del río Kabul, ese río que hemos visto absolutamente contaminado de áurea triste, como he dicho anteriormente, y allí y así prenderle fuego junto a un montón de basura. Eso es la foto del día de después. Vemos un montón de curiosos y vemos a las mujeres llevando el cadáver de Farhunda en un acto absolutamente único.
Las mujeres no llevan los ataúdes y las mujeres, a ser posible, no van a los funerales porque se sobreentiende que van a llorar y, sin embargo, aquello no es un momento triste, es un momento feliz porque, bueno, el fallecido se reencuentra en el más allá con sus seres queridos, así que intentan evitar el drama. Sin embargo, ellas, enfrentándose a todos los preceptos sociales, decidieron llevar el cadáver de Farhunda a hombros hasta el cementerio de Pansat Family. Esta imagen que ustedes ven es de aquel triste día o del día siguiente del 2015 y esta imagen la tomé yo este verano. Es el mismo lugar. Ustedes ven la mezquita Shahed al-Shamsira, donde ocurrió todo. Desde aquí la arrastraron y la tiraron aquí para prenderle fuego. Y esto es un minarete que actualmente se ha erigido en honor a Farhunda. Justo al lado está el lugar en el que todo sucedió. Sin embargo, miren cómo está actualmente. Se ha convertido en un basurero en el que nadie presta atención ni tiene el más mínimo recuerdo de lo que pasó. Hay una placa conmemorativa en la que aparece el nombre de Farhunda, pero está absolutamente manchada, absolutamente casi destruida, resquebrajada, y el lugar, que está además, digamos, protegido con una especie de pequeño muro, se ha usado como un lugar en el que acumular basura. Este es el minarete en honor a Farhunda, en el que arriba, en la parte superior, hay un puño cerrado, en gesto de reivindicación, y en cuya parte posterior, la que da al lugar a la cara del río Kabul, hay una frase en persa que dice que el progreso de la mujer, o mejor dicho, el progreso de la sociedad se cifra en el progreso de sus mujeres, y sin embargo han tachado la última parte de la frase y han puesto con un grafiti Allah, Alá. Es decir, la sensación que yo tuve no es de un trauma de la ciudad de Kabul, de madre mía lo que pasó aquí, esto se fue de las manos. No. La sensación que yo tuve es, yo no estaba allí, yo no sé si quemó un Corán, así que yo no puedo decir si es justo o no justo, que la lincharan, que la apalearan, que la atropellaran y que le prendieran fuego. Esa es la imagen que tienen actualmente, hoy en día, los habitantes de Kabul y de Afganistán. Y esta es la tumba de Farhunda, a donde la llevaron a hombros aquellas mujeres en aquel día triste. Y pueden ver ustedes que, a pesar de haber pasado 10 años, está en franco estado de deterioro, está cubierta de grafitis y a continuación van a ver que está destruida. Esta es la lápida de Farhunda y además ustedes, ven letras arábigas, esto es persa, pero el nombre debería estar allí. Sin embargo, la familia de Farhunda, que ya no está en Afganistán, ha debido huir del país por las presiones y las amenazas que recibía, depositó un Corán encima del nombre de su hija por dos motivos. Primero, para decir, nuestra hija no quemó ningún Corán, nuestra hija amaba el Islam, y segundo, para ocultar el nombre, para tapar el nombre y que nadie fuera a dañar la tumba. Aún así, hay cierta gente que ni perdona ni olvida y piensa, como les he dicho, que como yo no estaba allí, vamos a creer la opción de que era culpable, de que quemó un Corán y que, en consecuencia merece lo peor y merece la muerte. Y no solo la muerte, sino damnatio memoria. Vamos a su tumba y con un golpe certero en el centro, que se ve aquí además que está, la partimos, la destruimos y además prohibimos que la gente vaya allí a cuidarla. Vemos que está absolutamente abandonada. Esta es la tumba de Farhunda. Ustedes pueden ver la ropa de Farhunda que traía la familia, como un lugar en el que recordarla. Pueden ver, incluso en el vídeo posterior, algo también bastante emotivo, pero todo en medio de la destrucción más absoluta y de la tristeza más grande, porque al fin y al cabo no deja de ser una persona inocente, que incluso después de muerta se la ha acusado de lo peor. Vemos los cuadernos que ella usaba para enseñar a los niños el árabe y el persa, con las letras persas, que lo llevó su familia después para estar todo en el lugar de su tumba, tirado por los suelos, todo sucio, todo roto, y el Corán como único testigo de aquella tragedia, también mojado y destruido por el paso del tiempo. Esta tumba está en el cementerio, como he dicho, de Pansat Family, que significa las 500 familias, y esa información no reza en ningún sitio. Lo descubrí yo a fuerza de indagar y de preguntar a unas personas y a otras dónde estaba la tumba de Farhunda, porque yo quería ir a visitarla y a rendirle honores. Y esta es la imagen que yo vi al final de aquel día de la tumba de Farhunda, recortada en el horizonte y en el atardecer de Kabul, y pensando yo mientras me alejaba de aquel lugar tan triste, recordaba el verso de Seféis, del poeta griego, que decía en cierto momento de su poema de un verso extranjero: «Y qué extraño vigor sientes al hablar con los muertos cuando los vivos que quedaron ya no bastan». Efectivamente pensaba yo esas cosas
con una profunda emoción, y al salir apenas unos metros después fui interceptado por los talibanes y me dejaron retenido durante 2 horas. Última diapositiva, les digo lo que me contó a mí personalmente una amiga afgana de Kabul, con 18 años, hace apenas unos años. He perdido el contacto con ella, pero me imagino que, bueno, pues seguirá sin poder estudiar y sin poder trabajar. Decía, se lo leeré primero en persa por aquello del significante y el significado. Benazar man hich dini bartar az bashar nist, u bashar kamil tarin dini ast que jehon taknon shanokhte ast. En persa quiere decir, en mi opinión, ninguna religión es superior al hombre, y la humanidad es la religión más perfecta que el mundo ha conocido. Y completó su frase diciendo, Man hattane midonam che ehsosi doram amma od midvoram ziro dashtan nomid hame chiz ro zibo mikonad sa'i mikonam hatta dar badtarin sharoit az zandegi lezat beboram chon gezar zamon digor takror nemishavad. No sé ni siquiera qué siento ante la situación de que no pueda estudiar, de que no pueda trabajar, pero espero, porque tener esperanza hace todo más hermoso. Intento, hasta en las peores condiciones, disfrutar de la vida, pues el tiempo que pasa jamás volverá. Con esto acaba la conferencia, pero no me resisto a acabarla sin leer un fragmento de Virgilio que representa muy bien, creo yo, el espíritu del pueblo afgano a pesar de todas sus heridas y a pesar de todas sus miserias. Es un texto que pone en boca de Aníbal Barca, Virgilio, pero creo que, como digo, representa bastante bien el alma de Afganistán. Y dice, débiles ciervos fuimos, de los rapaces lobos presa. Nos atrevimos a ir tras ellos cuando, con solo engañarlos, con solo haber huido de ellos, el triunfo nuestro hubiera sido. Pueblo recio que desde Troya en ruinas por el etrusco mar llevó sus señas sagradas, a sus hijos, a sus niños y a sus ancianos, hasta las costas de Italia, recibiendo de cada desgarrón, de cada golpe, nuevos bríos, recibiendo del mismo hierro savia nueva, igual que la encina, destrozada por el hacha. Muchas gracias. Yo quería saber cuántas mujeres tiene cada hombre en Afganistán. No en Afganistán, la ley de Afganistán es la ley islámica. Lo que pasa es que la ley islámica en muchos países árabes no se pone en práctica porque es incompatible, en mi opinión, con el mundo moderno. Pero en Afganistán está en marcha, es decir, y es legal casarse con hasta 4 mujeres. Uno puede casarse con... Lo normal es que se case con una. Yo no he conocido a nadie que se haya casado con 3 mujeres, por ejemplo, sinceramente, hasta ahora. Sí he conocido a algunos hombres que se han casado con 2. Normalmente porque se casa pues, con 15 o con 20 años con una mujer, y cuando esa mujer ya deja de estar en etapa fértil, sigue siendo su mujer, sigue viviendo en su casa, pero se casa con otra más joven para seguir teniendo hijos. Así que puede tener a lo largo de su vida un hombre, pues no sé, hasta los 70 años, 15, 20 hijos, porque el espíritu del musulmán, le impulsa a tener el mayor número de hijos posibles para que haya el mayor número de musulmanes en el mundo. No es una tontería, porque vienen de una sociedad tribal. Es decir, si yo tengo una tribu con 3 personas, como venga una que tenga 50, me borra del mapa. Vamos a crear una sociedad tribal, una sociedad familiar lo más extensa posible. Así que de ahí viene el tema de las 4 mujeres. O sea, imagínense un hombre intercalando las mujeres a lo largo de su vida, ¿cuántos hijos puede tener? Pues no lo sé, 40 hijos. Ese es el motivo realmente original. Hola, tú has dicho que es una sociedad, o sea, que has ido 2 veces, tratas muy bien al turista, al extranjero. ¿Podrías ir con tu hermana? Yo no he ido con mi hermana, ni con nadie, yo siempre viajo solo, ni hombres ni mujeres, porque, bueno, yo sé que me van a ir bien las cosas, lo intuyo, gracias a Dios, pero yo no sé si voy con otra persona, no sé si va a parecer afgano, no sé cómo va a reaccionar delante de un talibán. Lo peor que puedes hacer delante de un talibán es tener miedo, porque si tienes miedo eres un cobarde y no eres un hombre. Tienes que ser una persona recia, tienes que ser una persona que se enfrente a ellos de una manera normal, tratarlos como un ser humano normal, estrecharles la mano y hablarles en un tono sin miedo ninguno. Entonces, con respecto a la mujer, yo si voy con una mujer pasa algo, no. De hecho, la tratarían exactamente igual que a mí o mejor.
Porque es lo que decimos, es que un talibán o cualquier afgano no ha visto una mujer aparte de su hermana. Entonces, cuando ve una mujer extranjera, claro, con velo, es obligatorio en Afganistán llevar velo y llevar túnica. Burka no, mascarilla no, se aconseja, pero obligatorio velo y abaya se llama. Si yo voy con mi hermana con una abaya y con un velo, no pasa nada, la tratarían igual de bien que a mí. La invitarían a comer, la llevarían en sus coches, incluso intentarían casarse con ella, seguramente, o con alguno de sus hijos, es lo más probable. ¿Qué riqueza tiene el pueblo este, Afganistán? ¿De qué viven para llegar a donde han llegado? El pueblo, bueno, la tierra, mejor dicho, más que el pueblo, la tierra afgana es una tierra tremendamente rica, sobre todo, sorprendentemente, en litio. Las reservas de litio de Afganistán son increíbles y no las están explotando de momento. De hecho, eso es uno de los motivos que se cree que llevó a muchos, por ejemplo, a los americanos a establecerse allí. Es decir, lo de Bin Laden quizá fue una excusa, y los recursos naturales y los recursos estratégicos, porque no hemos dicho algo, pero tiene frontera con China. Por lo tanto, tengo un ojo puesto en China, es igual que Israel. Tengo un ojo puesto en el Oriente Medio. Es un lugar importantísimo geoestratégicamente y geopolíticamente. Por lo tanto, el tema del litio es muy importante, por ejemplo. Y luego, la gente actualmente no vive del litio, sinceramente, la gente vive de la agricultura, sobre todo. Además, en los valles cercanos a Kabul y en los valles, por ejemplo, del Panjshir, cerca de Parwan, uno ve cuando va llegando coches y camiones cargados de hortalizas, pero cargados con la vaca del coche a reventar y el coche a reventar por dentro también. O sea, es una sociedad eminentemente agrícola. Actualmente la riqueza, por lo menos del pueblo, viene de ahí. También la infraestructura se está modernizando bastante. Los talibanes, vamos a ser fieles a la verdad, están construyendo bastante. Han construido presas, han ampliado calles, han construido nuevas carreteras. Entonces, bueno, la infraestructura yo creo también que tiene cierto apoyo de países vecinos, como Pakistán. Lo creo, eso no está confirmado, pero yo lo creo. Y en cuanto a las armas, por ejemplo, usted ve a un talibán que parece un cabrero, con la barba por la cintura, con el pelo, como hemos dicho, aceitado, con su sombrero cola kandahari típico pastún, con las sandalias, y lleva un arma que cuesta miles de euros, decenas de miles de euros. Bueno, pues o alguien se las vende, o en la mayoría de ocasiones son armas soviéticas y armas americanas que van manteniendo. De hecho, esa pared que yo vi, se lo pregunté, le dije, ¿eso os puedo preguntar de dónde vienen? Dice, mira, y además ellos tienen una cultura de las armas tremenda. El culto a las armas en los pastunes es tremendo. Y además con mucho orgullo te lo dicen, mira, esta es rusa, como un trofeo, esta es rusa, esta es americana, esto es un modelo tal. Entonces la mayoría, lo que yo vi, eran rusas. O sea, eran armas con más de 50 años, pero seguían usándose a día de hoy. Entonces, en cuanto a las armas vienen de ese tema, en cuanto a la financiación del país, creo que Pakistán tiene una labor importante, y en cuanto al pueblo, pues yo diría que la agricultura. ¿Has podido conocer algo de todo ese mundillo? ¿De qué relaciones hay? ¿O es una cosa que...? Efectivamente, la relación, podemos decir, entre Pakistán y Afganistán es bastante estrecha. Ha sido a veces también un poco tensa, pero actualmente es bastante estrecha, bastante amistosa. Y como dices, pues el régimen talibán, de hecho, surgió en Pakistán. Surgió en las madrasas pakistaníes, que, bueno, adoctrinaban a esos estudiantes, que en un principio eran muy pocos, eran muy poquitos, y que se fueron extendiendo poco a poco. Actualmente la relación, como decimos, entre Pakistán y Afganistán es muy estrecha, y por ejemplo los talibanes, un talibán que yo conocí, por allí que ha salido en una foto, me enseñaba con mucho orgullo su pasaporte, en el cual tenía un solo sello, que era el sello de Pakistán. Y me dijo, yo en cierto momento, ya un señor de cierta edad, dice, pues tuve un problema en el corazón, tuve que operarme, aquí no tenemos, tenemos infraestructura ni tenemos recursos para eso, y me fui a Pakistán. Es decir, era un talibán. Vamos a ver qué clase de país acepta que entre un talibán a sus fronteras, pues un país que los reconozca, un país que tenga estrechas relaciones con ellos. Entonces sí, entre Pakistán y Afganistán la relación es estrecha y la relación con los talibanes es amistosa. No cabe, quiero decir, no podemos olvidar que los cristianos, por ejemplo, pakistaníes, viven un infierno. Es decir, la realidad de Afganistán y Pakistán es muy parecida, es muy similar en algunos aspectos. Y bueno, pues claro, no conviene olvidar eso. Afganistán, yo creo que mira a Pakistán como un paraíso. Es decir, es la versión algo más rica y algo más poderosa de Afganistán. Es a lo que podemos aspirar. Hola, yo quería preguntar un poco por un futurible. ¿Qué futuro puede tener un régimen en donde anula a la mitad de la población? No solo la anula, sino que la maltrata, no le da educación, o sea que prácticamente vive solo una parte de la sociedad.
La otra parte está completamente maltratada, por decir una palabra suave. Entonces, puede ser que eso tenga futuro. Bueno, yo creo que siempre hay que tener en cuenta dos coordenadas, que son el lugar y el momento. Es decir, quizá un régimen así en Europa hubiera sido próspero en unas coordenadas diferentes de tiempo, en el pasado. Sin embargo, estamos en unas coordenadas diferentes de espacio. Estamos en nuestro tiempo, comparten tiempo, pero no espacio. Por lo tanto, en ese lugar en concreto de la geografía, la realidad funciona con leyes muy diferentes. Y por supuesto que las mujeres en masa están en contra de que no puedan estudiar, de que no puedan trabajar, pero también conviene recordar de que hay una parte de las mujeres afganas que están de acuerdo con eso. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues se lo explico en un momento. Para los talibanes, ellos no están maltratando a las mujeres cuando no les permiten estudiar. O sea, no tienen Esto entiéndanme, ¿vale? Según la mentalidad de los talibanes. No tienen un ímpetu de pisotearlas, sino que piensan que la sociedad pastún, como ellos son pastunes, se debe dividir en dos grupos. Pues el hombre trabaja y se esfuerza al máximo posible y no tiene vida por mantener su casa y por mantener a sus hijos, y la mujer solamente tiene que esforzarse por mantener a su casa. No tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, solamente tiene que ser mantenida, dicen ellos, y cuidar de los numerosos hijos que tenga. Entonces, ¿cómo yo voy encima a ponerle sobre el cuello el yugo o el peso de tener que estudiar, de tener que trabajar? No tienes que preocuparte de nada, yo te voy a mantener toda la vida y tú solamente tienes que preocuparte de la casa. Ese es el pensamiento talibán, para que ustedes vean que no van, dentro de su mentalidad, no están intentando maltratar a las mujeres, sino que están intentando protegerlas. Pero, claro, cuando saltamos a un mundo occidental, eso es absolutamente incompatible. Como vivimos en un mundo globalizado, la mayoría de las mujeres de Afganistán no piensan así. Piensan que ellas quieren tener un futuro, piensan y saben lo que hay fuera de Afganistán y quieren estudiar, quieren poder trabajar, quieren poder casarse con alguien por amor. Yo conocí a un chico en Afganistán y conocí a varias chicas también, curioso, y he hablado con ellas sobre esta situación, pero conocí a un chico al que le comenté, bueno, tú no vas a ver una mujer en tu vida, ¿no? Vale, tienes 22 años, no las has visto en el colegio, no las has visto en la universidad porque no van a estudiar a la universidad, no las ves por la calle, no te juntas con ellas. ¿Cómo te enamoras? Quiero decir, ¿cómo decides casarte con una mujer y no con otra si ves solamente un burka? Y me dijo, no, hombre, yo no me encargo de eso se encarga mi madre. Entonces, es una sociedad que funciona con unas leyes completamente diferentes, imposibles de asimilar aquí, pero que ellos funcionan bastante bien. Sin embargo, hablaba con dos amigas mías en Boghe Babur, donde está la tumba del fundador del Imperio Mogol, y que es uno de los pocos lugares en los que uno puede conseguir souvenirs, temas de merchandising, podemos decir, de Afganistán, porque todo está completamente anulado, pero ahí puede conseguirlos. Ellas las vendían. Las mujeres pueden trabajar de eso, pero no pueden trabajar en un banco, no pueden trabajar de médico, pueden trabajar vendiendo calcetines por la calle, como yo he visto a mujeres, pueden trabajar vendiendo souvenirs. Y me decían, nosotras no queremos vivir aquí, nosotras queremos salir, si nos puedes ayudar de alguna manera. Digo, ¿qué voy a hacer? Pero si nos puedes ayudar para salir, por favor, yo quiero tener un futuro, tengo 28 años y no quiero envejecer aquí, porque mi futuro es o no me caso y soy una paria, o me caso con un hombre que no amo y con el tiempo le cogeré cariño, pero realmente voy a ser infeliz. Yo quiero progresar en mi vida y en mis estudios y mi trabajo. Conviene recordar que esas chicas han estudiado hasta hace 4 años, que hace 4 años podían salir por la calle. Hombre, tampoco vamos a pensar en minifalda, la discoteca, no, porque la sociedad afgana es muy diferente, pero podían salir por la calle como ellas quisieran, más o menos, podían estudiar, y de 4 años para esta parte se ha cortado completamente. Conocen lo que es la libertad, entre comillas, por lo tanto es mucho más doloroso. En cuanto a la pregunta, ¿cómo se puede mantener eso? Yo he hablado con gente como los talibanes que dicen que Afganistán es el reino de Dios en la tierra. Para un musulmán radical es el reino de Dios, es decir, no se puede aspirar a ser mejor porque es un país gobernado por la Sharia. O sea, es como si Dios gobernara un país, ¿de acuerdo? Sin embargo, he hablado con otros hombres también, no solamente mujeres, sino con otros hombres que dicen, mira, cierto es que durante los últimos 45 años yo salí a la calle y era muy probable que me pegaran un tiro, que me secuestraran, que se inmolaran a mi lado, que me robaran simplemente. Sin embargo, ahora no. Ahora salgo a la calle y los talibanes, que tienen armas, son los únicos que tienen armas, está prohibido tener un arma si no eres talibán, están haciendo patrullas por toda la ciudad y nadie se atreve a violar a una mujer, nadie se atreve a robarte, nadie se atreve a asaltarte. Gracias a Dios que tenemos esa seguridad. Pero, me decía el hombre, yo tengo hijas y no considero justo que mis hijas no puedan estudiar igual que mis hijos. Por lo tanto, me decía ese hombre, yo creo que este régimen caerá pronto. Un pastún, ¿eh? Ojo, que la sangre es muy importante en Afganistán, es lo más importante. Me decía, son de mi sangre, pero este régimen no puede durar porque la gente no está contenta. La gente solamente está transigiendo porque le dan seguridad.
Nosotros sabemos que las dictaduras, todas, garantizan gran seguridad, pero los derechos son escasos. Entonces, en una sociedad que lleva viviendo 45 años en la muerte, la seguridad es lo máximo a lo que puede aspirar. Sobre la lengua árabe, veo que te sirve para funcionar en Egipto y te vale para funcionar en Afganistán. O sea, la lengua árabe es como el inglés, digamos, que se mantiene inalterable en todo el mundo árabe. Bueno, conviene recordar que Afganistán no es árabe, Afganistán es musulmán, pero bueno, está ahí en la frontera entre lo persa, lo hindú, no es árabe, no son de etnia árabe, son de todas esas etnias que hemos visto, pero tampoco hablan árabe, hablan persa. Lo que yo he leído al final, que dijo mi amiga Shiva, por cierto, no he dicho el nombre, de 18 años, es persa, he leído persa. Sin embargo, el árabe lo hablan los instruidos. Es como si uno viniera a la España de, yo qué sé, del siglo XVIII y empezara a hablar latín. Pues igual un campesino no le entendería, pero un sacerdote, un científico, un estudioso lo entendería perfectamente y podría hablar con él. Entonces, el árabe es el idioma sagrado, es el idioma del Corán. Solamente lo conocen en Afganistán los cultos, los instruidos, los jefes, las cabezas de los talibanes. Entonces yo hablaba con las cabezas de los talibanes, con los comandantes. Los soldados no sabían decir más que subhanallah, masha'Allah, insha'Allah, o sea, cosas muy básicas, saludos y oraciones religiosas, poco más. Entonces el árabe es la lengua franca en muchos países, no en Afganistán, pero en 22 países. Ojo, tienen sus dialectos, tienen sus lenguas cooficiales como el francés en Marruecos, pero no conviene olvidar que todo el norte de África, que todo el levante mediterráneo, y si avanzamos hasta Mesopotamia, por todo el Golfo Pérsico, en la orilla, digamos, oeste del Golfo Pérsico, la península arábiga, todos esos pequeños países del Golfo, todo eso habla árabe. Y si usted va hablando árabe fusha, que es el clásico, bueno, pues igual al principio surge un poco de extrañeza porque es el idioma culto, pero se va a hacer entender perfectamente. Yo creo de todas maneras que sea el árabe o sea cualquier lengua, yo creo que el aprendizaje de lenguas es importante no solo por currículum, que hoy en día es verdad que se presiona mucho con el tema del inglés y tal, sino por conocer a esas gentes, conocer a esos pueblos, porque ustedes no saben la diferencia que tiene uno de sentimiento, por ejemplo, cuando habla con un talibán en inglés a cuando habla en árabe. O sea, son dos personas completamente diferentes. O sea, el que habla en árabe habla la lengua de Dios, habla la lengua de nuestro profeta. O sea, merece muchísimo más respeto que el que habla el idioma con perdón lo que piensan ellos, del yanqui invasor. Por lo tanto, completamente diferente si uno habla un idioma, si habla otro con una persona o con otra. Les pasa pues alrededor de todo el mundo. Yo creo lo que decía este poeta griego, Píndaro, decía Skias onar anthropos, que significa el ser humano es el sueño de una sombra. Ni siquiera una sombra, ni siquiera un suspiro. El ser humano es el sueño de una sombra. Y creo que en ese tiempo breve en el que somos suspiro de una sombra, o sueño de una sombra, mejor dicho, debemos hacer todo lo posible por comprender las otras realidades, de los otros pueblos, de las otras gentes. Porque al fin y al cabo, aunque sean muy diferentes y aunque sean muy despreciables en algunos puntos concretos, su cultura es una cultura que existe y creo que el esfuerzo que debemos hacer es por comprenderla. Y después podremos convencerles de que están equivocados, puede ser. Con todo respeto, como yo les decía, yo no se he comentado esto, pero me decían los talibanes cuando me veían, ¿y qué piensas de los talibanes? Dije, ¿qué te digo que no te moleste? ¿Qué puedo decirte que no te siente mal? Yo les dije, voy a ser muy franco y además voy a usar el traductor para hablarte en tu idioma, porque yo persa hablo, quiero decir, sin problema para una situación cotidiana, pero para explicarte mis convicciones personales y para, en fin, necesito un traductor. Entonces puse el traductor y le dije, mira, yo pienso lo siguiente de los talibanes, habéis garantizado una gran seguridad en el país y es admirable lo que habéis hecho en cuestión de 4 años, sin embargo pienso que es completamente injusto que las mujeres no puedan estudiar o que yo como cristiano pues no pueda ir a misa aquí o que yo que sé, que una persona no pueda convertirse a otra religión porque va a la cárcel o a la horca. Bueno, lo leyó el talibán, me miró así y dijo, bueno, vale, no hay problema, eres un turista, te vas a ir. Piensa lo que quieras, mientras no la líes y mientras no hagas nada extraño, piensa lo que quieras. Te vamos a mimar, te vamos a cuidar mucho y cuando te vayas para tu casa, da buena prensa de los talibanes. Y nada, agradecer mucho un día más vuestra presencia y agradecerle muchísimo a Roberto lo que nos ha aportado, lo que ha vivido y lo que nos ha dado. Muchísimas gracias.